Buenas noches, soy el estudiante Lino Eduardo Umaña Crespo de la carrera Autotrónica de primero A. En este caso veremos los sensores del automóvil, su funcionamiento, de qué manera trabaja el auto y en la mayoría de estos sensores que se está viendo acá, algunos son válvulas. Entonces también veremos el funcionamiento de esas válvulas. Ya, entonces el primero sería el CMP. El CMP o sensor de posición del árbol de levas tiene la función de monitorear o detectar los dientes del engranaje que va en el cabezal del árbol de levas. Esto indica de que eh, nos indica en el momento en que tiene que inyectar o en el momento en que tiene que enviar el salto de chispa en el momento preciso y exacto. Este sensor CMP se encuentra, como su nombre indica, sensor de posición del árbol de levas, se encuentra en el cabezal del engranaje del árbol de levas. En caso de que este sensor no esté funcionando o sea, no esté funcionando bien, el vehículo nos va a tender a apagarse o también el vehículo no va a funcionar. En otra sería que hace cambios bruscos debido a que la señal, o sea, la sincronización de la señal que se está enviando no es en el momento preciso. Luego tenemos al, al switch de vacío o válvula de vacío. Esta válvula más que todo trabaja con el sistema EVAP, que es sistema de evaporación del combustible del tanque, causado por la presión del tanque. Esa presión tiene que liberarse, por eso se dice una válvula de vacío, liberar el vacío, que se ejerce esa presión dentro del tanque de combustible. Ahora vemos aquí que tiene una entrada, que aquí es donde va del tanque de combustible a un conducto, va acá. Luego tiene una salida y una entrada. Eso quiere decir que una de ellas va al múltiple de admisión y es el múltiple de admisión donde va ubicada. Ya, entonces en caso de que esta válvula estaría funcionando mal, entonces la presión que se ejerce en el tanque puede salir disparada a los conductos que son de muy poco, o sea que no son muy resistentes y puede haber fuga de combustible. Ya, entonces esa sería la función de este. Otra sería del sensor MAP. Aquí tenemos sensor MAP o sensor de presión de aire, que es el que controla, como se dice, la presión de aire que va a entrar a la cámara de admisión a través del colector de admisión. En este caso, ese sería el sensor MAP. Hay otro también que es el sensor MAF, pero ese ya es el que controla el flujo de aire, por eso se llama MAF. Estas van ubicados en el filtro de aire, antes o después. Ya, y luego tenemos, siguiente sería el sistema ABS, que es esta, que a la vez este sistema, pero estos sensores trabajan con un cuerpo de válvulas. ¿A qué me refiero? Aquí hay, aparte del sensor que se envía la señal a la computadora, envía esa señal al cuerpo de válvulas donde va siendo accionada eh, por líquidos hidráulicos, por líquido de freno, y van frenando constantemente a cada rueda independientemente. En este caso, el sistema ABS fue incluida en los vehículos que no tienen, o sea, un punto estable. ¿A qué me refiero? A que el vehículo no tiene o sea, no tiene un buen punto de inercia.
al momento de hacer un giro a la izquierda o derecha, en una parte de las ruedas que se va haciendo el giro, va a oscilar menos el giro que a las otras ruedas. En ese caso, cuando se aplica un freno en esas curvas, entonces el vehículo va a tender a querer volcarse o por una mala maniobra, la fuerza del volante que se va a ejercer hacia el lado, que se va a girar, entonces se va a endurar y de igual manera va a querer empezar a volcarse el vehículo. Entonces, para eso se implementó el sensor de ABS. Sensor de ABS que es enviada, o sea, la señal que es esta. En este caso, este cuerpo es inductivo porque es magnético, ¿ya? Y la señal que se va enviando de este sensor es a la computadora. Y a la computadora es el que envía la señal a la válvula o al cuerpo de válvulas del sistema ABS para enviar el frenado de distinta manera a cada rueda. O sea, en un segundo estaríamos hablando como unos 15 a 18 veces por segundo estaría generándose el bloqueo, o sea, el frenado en cada rueda, dependiendo a qué lado se necesite más para frenar y evitar la pérdida del punto de inercia para que este se evite volcarse. Una de las fallas más comunes que pasa en este sistema es el bloqueo. Algunos tienden a bloquearse y eso hay que ya monitorearlo de otra manera. En caso de que uno de estos sensores fallen o dentro de todos estos sensores que se ve, siempre nos va a aparecer una luz testigo en el tablero de instrumentos, que es el checking. Ya. Y luego tenemos que es al sensor de oxígeno, sonda lambda. Este es O2, que es el sensor de oxígeno 2. Hay otra que es una que va antes del colector de escape y otras que van después. En este caso es el que va después porque es el sensor de oxígeno número 2. La función de este sensor eh, es monitorear la cantidad de gases de de monóxido de carbono que va siendo expulsado del vehículo. Y de esta manera, midiendo de dichas salidas, entonces va a enviar una señal a la computadora para regular el combustible, o sea, regular la inyección de la cantidad de combustible que se va a enviar. Después tenemos al sensor de TPS. Ahí está, el sensor TPS. Que más la función o la característica que tiene este sensor es de un potenciómetro. ¿Por qué? Porque al momento de girarlo se regula la resistencia. En este caso sería la velocidad al vehículo. Pero en este caso el sensor TPS más que todo indica la posición de la mariposa, en cuántos grados se encuentra. Después tenemos a la válvula IAC, que son estas, pueden venir de distintas maneras, o sea, de distinto cuerpo, pero con el mismo funcionamiento. En este caso sería en este, o también en este. Ya, entonces, bueno, los pines que tienen o puede variar, pero en este caso yo lo tengo de 3 que serían positivo, negativo y señal. Ya, la válvula IAC tiene la función de mantener el vehículo en una buena posición o en una buena combustión bueno, para ocasionar una buena combustión y del paso de aire para mantener el vehículo en ralentí, o sea, sin acelerar, sin manipular el pedal del acelerador. Esta válvula se encarga de que de que el motor no se apague. Esa es la función que tiene. Y hace válvula de control de aire. Ahí está. Y último tendríamos que es este. En este caso, este sería el switch de vacío. En este caso, este no le pertenece a un motor gasolina, es de un motor diésel.
Pero la función de este switch de vacío a comparación de este es que este se utiliza para liberar los gases que se ocasiona los vehículos diésel con turbo. O sea, la cantidad de llenado que se ocasiona a través pero sabemos que el turbo es el que aprovecha la salida de los gases de escape para mantener un mejor llenado de aire hacia la cámara de combustión. Pero en caso de que se introduzca demasiado aire o el momento de cierre y ese aire no va a tener ninguna salida, entonces se encarga esta válvula, esa es su función. Adentro tiene como un diafragma que una vez que sobrepasa esa presión, entonces se va a liberar por acá. A ver, por este orificio. Bien, eso sería en los sensores. Como le dije más antes, cualquier problema que se va a ocasionar en los sensores siempre va a aparecer una salida de señal en el tablero de check engine. Ya, eso sería en el caso de los sensores del vehículo que tenemos acá. Esa sería. Aparte, mm, aparte del sensor CMP, hay otra que es sensor de CKP. Y ya ese lleva en el árbol, perdón, ese ya no sería en el árbol de levas, o sea, sería en el sensor de cigüeñal, sensor CKP. Este caso, el que tengo acá, es de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque tiene dos pines que son positivo y otro es señal, y el otro va a emitir la señal o el cuerpo negativo. Ahí está. Y el otro caso sería que si tiene tres pines ya sería de efecto Hall. Bien, eso sería en caso de los sensores que se ve acá en el tablero. Eso sería todo. Gracias.